Juan capítulo 21, versículos 18 y 19 nos dice la Escritura, está hablando el Señor: de cierto te digo, le está hablando a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Hemos visto qué idea debemos tener acerca de lo que es un profeta según las Escrituras. El Señor aquí está anunciándole a Pedro algo que va a ocurrir en el futuro, pero estamos derivándolo hacia el oficio de Cristo como profeta. Hemos visto la figura del profeta como es mostrada en el Antiguo Testamento. Hemos visto cómo Cristo es anunciado por los profetas del Antiguo Testamento y que llenaba la función que se esperaba de un profeta. Un profeta es ser la boca de Dios y dar a conocer la voluntad de Dios. Esto es explícitamente el profeta. En nuestro último sermón nos detuvimos para examinar de cerca cómo Cristo cumplía con estas expectativas del oficio profético. Y para ello hicimos un recorrido según la historia de la redención, cómo Dios había ordenado la historia humana según sus planes y propósitos para llevar a cabo la salvación de su pueblo. Y estuvimos haciendo un recorrido. Vimos el periodo de preparación, desde la caída hasta la primera venida de Cristo, luego el tiempo del cumplimiento, cuando se cumple todo lo que en el anterior periodo había sido anunciado, todo lo que se estaba esperando acerca del Mesías, y entonces comienza en la primera venida de Cristo y llega hasta la segunda, el periodo de consumación, donde comienza y culmina el plan de salvación. Estuvimos mirando cómo Cristo ha sido y es el gran profeta de Dios, que siempre ha tenido a su cargo el revelar al hombre la voluntad de Dios. Este es el principal propósito en la persona de nuestro Señor Jesucristo, aparte, claro está, de su muerte en la cruz y de su resurrección y de llevar la carga del pecado de todos nosotros. Pero estamos enfocándolo desde la perspectiva de Cristo como profeta. Estuvimos analizando cómo en el tiempo de Noé fue Cristo quien estaba ministrando y hablando a la generación antigua por medio de Noé. Luego vimos cómo hablaron los distintos profetas. El apóstol Pedro en su primera carta nos dice cómo los profetas estaban inquiriendo acerca de la persona de Cristo, estaban investigando, estaban profundizando para ver qué es lo que decían las Escrituras de él. En los días de su carne, cuando ya vino al mundo, Cristo se nos presenta como el enviado de Dios, como el Dios encarnado, el que viene a revelarnos toda la verdad. Y también vemos cómo cuando fue recibido en el cielo, siguió hablando por medio de los apóstoles. Por esa razón entendemos, tal y como nos enseñan las Escrituras, que la palabra de Dios revelada por medio de los profetas y de los apóstoles, siendo Cristo la principal piedra del ángulo, es la que conforma el edificio de la Iglesia. Los cimientos y las bases son los profetas y apóstoles, la principal piedra del ángulo sobre la que descansa todo el edificio es Cristo, y en ellos tenemos todo lo que necesitamos de la revelación de Dios para nuestro sustento. Pero cuando los apóstoles dejaron este mundo, no siguió el oficio apostólico a sus descendientes. Esto ocurría con los sumos sacerdotes en el tiempo antiguo, en el antiguo pacto, cuando, por genealogía directa, el hijo del sumo sacerdote pasaba a ser también sumo sacerdote. Pero esto no ocurre con los profetas, y esto no ocurre con los apóstoles, sino que es Cristo quien nos amonesta desde el cielo, según lo que veíamos en Hebreos capítulo 12, versículo 25, y esta vez lo hace por los medios que Él ha dejado a propósito para que el alcance del Evangelio llegue a todas las naciones, y son las Sagradas Escrituras. Aquí encontramos en las Sagradas Escrituras la voluntad revelada por Dios por aquellos que Dios comisionó para que nos las escribieran. Los profetas, los apóstoles, ellos nos dejaron las Escrituras para que nosotros, siendo ellos la boca de Dios y quienes tienen toda la autoridad, pudiésemos dirigirnos y saber más acerca de Dios, acerca de todo lo que Él ha creado, acerca de nuestra situación como pecadores y acerca de todo el proceso de salvación. Pero ahí no se queda todo el tema. La Escritura nos dice que Dios llamó al ministerio a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, que es exactamente donde nosotros nos encontramos. Por eso decíamos también que nosotros no es que somos los descendientes directos de los apóstoles y por lo tanto también podemos llamarnos apóstoles, sino que somos los descendientes directos de aquellos que los apóstoles nombraron, como es el caso de Timoteo.
Por lo tanto, los pastores y maestros somos Timoteos en el sentido de que damos a conocer de parte de los apóstoles y profetas y del mismo Señor la palabra de Dios al pueblo creyente para la edificación y la guía y dirección. Habiendo hecho este recorrido para ver desde las Escrituras cómo Cristo es el gran profeta de Dios, que a través de todas las épocas y edades ha revelado la voluntad de Dios a la Iglesia, vamos hoy a señalar cómo Cristo sigue llenando el oficio del gran profeta de Dios, el profeta por excelencia, el que realmente se le debe llamar profeta. Varios argumentos para comprobar cómo Cristo cumple de forma perfecta y como ningún otro el oficio de profeta de una manera que ninguno de los que le precedieron lo hizo. En primer lugar, vemos que Cristo llena los requisitos para ser el gran profeta de Dios por la dignidad única de su persona. Todos los demás que vivieron fueron mortales. Todos los demás se murieron. Todos los demás estaban, como nosotros, sujetos al pecado y sujetos a las 1000 variantes que a nosotros nos condicionan para no honrar a Dios ni servirle como merece. Pero Cristo es único en este asunto. Cristo está actuando como el gran profeta de Dios al declarar la voluntad de Dios a la Iglesia de una manera completa y perfecta a través de todas las edades hasta nuestros días, desde los tiempos antiguos hasta hoy. Cristo es realmente el que está revelando la mente y el corazón de Dios. Hay una estrecha relación entre la obra de Cristo y la persona de Cristo, en el sentido de que Él hace lo que ha hecho en virtud de ser quien es. Siendo quien es, ha hecho lo que ha hecho. Esto nos da algún ejemplo a nosotros cuando decimos que somos cristianos para evidenciar si lo que nosotros decimos que somos se corresponde con lo que hacemos. En el caso de Cristo, esto es una verdad inmutable. Siendo lo que es, hace exactamente lo que corresponde a su dignidad. Así que, si pudiéramos hacer un paralelismo respecto a nosotros, podríamos decir, ¿cómo actuamos nosotros de acuerdo a lo que somos? ¿Actuamos realmente de acuerdo a lo que somos? Es decir, somos cristianos. Esta es nuestra profesión fundamental. Somos cristianos. ¿Hay coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos que somos? ¿Hay alguna coherencia? ¿O decimos que somos cristianos por una parte y actuamos como nos parece bien por la otra? Porque si esto es incoherente, hay muchas cosas en las que debemos pensar y que debemos corregir si realmente somos creyentes. Ahora, si no somos creyentes no vamos a corregir nada. Estaremos muy de acuerdo con lo que enseñan las Escrituras, es un conocimiento intelectual, pero si esto no lleva absolutamente a nada más, realmente debemos dudar de nuestra profesión. Debemos dudar de que seamos creyentes. Pero en el caso de Cristo no ocurre esto. Así que a fin de ver la coherencia entre lo que Cristo es y su oficio, vamos a ver unos pasajes que nos pueden ayudar para identificar al Señor Jesucristo como realmente el gran profeta enviado por Dios, que reúne las características que tienen que ver con la dignidad de su persona. Vámonos a Juan capítulo 1, versículos 15 y 16, y vamos a ver allí cómo Juan el Bautista va a dar testimonio de aquello que está viendo. Juan capítulo 1, versículos 15 y 16, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esto nos va a servir ahora para sacar algunos detalles interesantes acerca de la persona de Cristo. Pero tenemos que recordar que Dios no siempre se ha manifestado de la misma manera en todas las épocas, sino que ha habido periodos de silencio. Desde Malaquías hasta la venida de nuestro Señor, 400 años de silencio. Pero a lo largo de la historia del pueblo de Israel también encontramos épocas de silencio donde Dios no daba a conocer su voluntad. Si nos vamos a 1 de Samuel, capítulo 3, vamos a encontrar allí que estamos en una historia del pueblo de Israel. Está Elí ministrando en el templo, Samuel ha sido llamado para seguir ministrando como profeta, y hay algunas cosas que no están y no funcionan bien en el territorio de Israel debido a la desobediencia del pueblo. Así tienen multitud de incursiones filisteas, multitud de problemas, y desde luego el nombre de Dios no está en su lugar. Nos dice este capítulo 3 de 1 de Samuel, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días,
no había visión con frecuencia. Dios no estaba dando a conocer su voluntad, no estaba revelando su palabra, no estaba diciendo gran cosa para los habitantes de aquella época. Dios no se acercaba con la frecuencia que se requería por medio de alguno de sus profetas, que diese a conocer su voluntad con exactitud. No parece, por otra parte, que había una buena comunión con Dios. Solamente si recordamos cómo era Elí y la forma en la que había educado a sus hijos y qué es lo que pasaba en el pueblo de Israel, podemos encontrar que cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, no había ley y cada uno hacía lo que se le ocurría y de acuerdo a sus intereses y propósitos y gobernado, evidentemente, por su corazón malvado, que es lo que a fin de cuentas cada hombre quiere que reine. Solo cuando Samuel creció y su vida fue recta delante de Dios, es cuando Dios comenzó a manifestarse otra vez en el lugar de su presencia. Vámonos al versículo 19 de este capítulo 3 de Primera de Samuel. Y el Señor lo hizo por medio de su palabra a través de un hombre que era riguroso con la voz de Dios. Nos dice la Escritura, Primera de Samuel 3, 19. Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Esto nos muestra claramente que cuando hay un hombre fiel a Dios, Dios le bendice, Dios le da a conocer su palabra y Dios le dice cómo tiene que actuar en medio de la sociedad donde le ha puesto. Esto nos habla claramente de cómo debemos dirigir nuestros pasos con certeza, porque tendremos la absoluta seguridad de que Dios nos bendecirá. Una comunión estrecha con Dios hace que andemos por caminos seguros. Esto no nos va a quitar los 1000 enemigos que vamos a tener. Esto no nos lo va a quitar. Pero sí que nos va a dar la fuerza y el consuelo que vamos a necesitar para cada una de nuestras batallas. Volvemos al pasaje del Evangelio de Juan, el que leíamos antes. Y allí encontramos que Juan el Bautista, estaba hablando en el desierto y estaba mencionando la dignidad superior del Señor sobre el resto. Y les dice que era superior a él mismo, porque aunque Cristo apareció públicamente después que Juan el Bautista, aunque nació también un poco después que Juan el Bautista, él lo está identificando como aquel que era antes que yo. Antes que yo. Fijaos que si vamos a derechos de antigüedad, diríamos que Juan era realmente el que había llegado antes a este mundo y el que llevaba un ministerio anterior al del Señor Jesucristo. Pero aquí Juan identifica rápidamente que los derechos de antigüedad no le pertenecen a él, sino a Cristo. Su gloria está por encima de la de Juan. Por eso está diciendo Juan que él es antes que yo. Pero no solamente superior a Juan, sino que añade que es también superior a Moisés. Vámonos al versículo 17 de este capítulo 1 de Juan. Y allí se nos dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto declara una cuestión que debió impactar a la mente de los judíos, porque para los judíos lo máximo en cuanto a profetas era Moisés. Era quien les había dado la ley, era quien les había conformado como país. No solamente les dio la ley moral, sino que también redactó todo lo que tiene que ver con la ley ceremonial y la ley civil. Por lo tanto, para ellos Moisés era intocable. Pero a pesar de esto, aquí la Escritura está reconociendo que había alguien que era muy superior a la dignidad y reputación que Moisés tenía entre los hombres y que recae sobre la persona de Cristo. Incluso superior a Abraham, que era el padre de la nación israelita. Pero Moisés era el fundador de la teocracia, aquel con quien el Señor se encontró cara a cara en el monte Sinaí, aquel a quien se le dieron las tablas de la ley, a través de quien se le reveló mucho de lo que tenía que ver con el ser de Dios para guiar a su pueblo. Moisés escribió los 5 primeros libros de las Escrituras, lo que conocemos como el Pentateuco. Y por tanto Moisés ocupaba un lugar especial entre Israel porque pudo estar con Dios cara a cara, de manera que entre los profetas, los israelitas consideraban a Moisés lo máximo en cuanto a la autoridad que él ostentaba. Pero ahora se afirma que este Jesús tiene mayor dignidad que Moisés.
Aunque Moisés fue el profeta por quien Dios dio la ley al pueblo de Israel, la civil, la ceremonial y la moral, como estamos diciendo, y la moral para todo el mundo, sin embargo es por Jesucristo por quien nos ha dado la gracia y la verdad. Es decir, tenemos un profeta con una muchísima mayor revelación de Dios y que tiene como propósito salvar a pecadores. Ese es el propósito de la redención. Ese es el propósito de que Dios se encarnase, de que se humanase, de que viniese a vivir entre nosotros para cumplir todas las demandas de Dios que se establecían en la ley y de esta manera ganar nuestra entrada en el reino de los cielos. La ley, como todos sabéis, es para llevarnos a la convicción de pecado. Es para llevarnos a la convicción de pecado, porque si yo no sé que hay ley, nadie me puede acusar que estoy violando la ley, por lo tanto soy digno merecedor de la cárcel o de la condenación. Pero la ley vino para manifestar exactamente qué es lo que había en el corazón de todo hombre. Y lo que encontramos es que ningún hombre puede entrar en el reino de los cielos cumpliendo la ley, porque aunque la ley es perfecta, nosotros no. Por lo tanto, no podemos cumplir ni un solo de los puntos de la ley. Por esto vino Cristo. Por esto necesitamos a Cristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo se revela como profeta, como sacerdote y como rey. Por eso encontramos en Cristo como Dios nos muestra su gracia y su verdad. Por lo tanto, supera la revelación que nos había sido dada por medio de Moisés. Porque en Cristo encontramos no la ley de Moisés, que no podemos cumplir, sino la gracia y la misericordia de Dios, para que por medio de Cristo podamos entrar en el reino de los cielos. Esta afirmación de que Jesús era más grande y más digno que Moisés, como decía antes, desconcertó a los judíos. Porque ¿quién podría ser como Moisés? ¿Quién podría ser como Moisés? Claro que cuando Moisés vivía lo querían matar. Pero ahora que ya se había muerto, Moisés era un hombre grande. Esto ocurre normalmente entre aquellos que se mueren. Es por esto que el versículo 18 de nuestro texto también de Juan 1:18 sigue diciendo: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí encontramos una aparente incoherencia que nuestros enemigos rápidamente toman para decir: pero si a Dios nadie le vio jamás, ¿cómo es posible que la Escritura dice también que Moisés estuvo con Dios cara a cara? ¿Quién lleva la razón? ¿Lo que dice Juan, lo que dice Moisés, o es que todo es una mentira? Es cierto que Moisés habló con Dios cara a cara, pero es cierto también que nadie puede ver a Dios Padre. La Escritura es bastante amplia en decirnos, por ejemplo el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, que Dios habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres vio ni puede ver jamás. Ahora tenemos una revelación de Dios que se muestra a los hombres y que está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la revelación de Dios. Él es lo que Dios da de sí mismo para darnos a conocer el misterio de su voluntad. Él es el Dios revelado. Por lo tanto, muchos comentaristas dicen que realmente lo que Moisés estaba viendo en el Sinaí era a la segunda persona de la Trinidad, el Dios que más tarde se encarnaría en la persona de Cristo como la conocemos en la carne y que llevaría a cabo el plan de la redención. El caso que encontramos en las Escrituras, y que es bastante conflictivo en algunos ámbitos, es que muchos quieren analizar el ser de Dios, como si se tratase de analizar una roca, un planeta, un ser vivo. Pero Dios no puede ser expuesto al estudio y a la investigación del ser humano para llegar a comprenderle y para llegar a conocerle de una manera experimental. Es decir, nosotros no podemos coger distintas materias de algo para crear podemos coger distintas materias de algo para crear un teléfono, para crear un vehículo, para crear una mesa, para crear 1000 cosas. Pero esto es algo que nosotros tenemos al alcance de nuestra experiencia. Pero en el caso de Dios no está al alcance de nuestra experiencia. Es algo que va más allá de nuestra experiencia. No sabemos exactamente cuál es la dimensión de lo que estamos hablando. Porque lo que conocemos de Él, y tenemos el vastísimo universo para conocerle, y tenemos la creación en la tierra para conocerle, es un susurro de lo que es Él. Por lo tanto, ¿quién conoce el ser de Dios? ¿Quién conoce su profundidad? Si cuando empezamos a estudiar las galaxias y el universo en el que vivimos, solamente lo que alcanzan a ver los telescopios que hemos inventado los seres humanos, ya
la mente se nos nubla de la inmensidad del universo finito que nos rodea, cuanto más el infinito que está detrás. Por lo tanto, Dios no puede ser expuesto al estudio y a la investigación para llegar a comprenderle y para llegar a conocerle de forma experimental. Esto ocurre con las personas, ocurre con las cosas. Nuestra mente tiene la capacidad para poder descubrir poco a poco lo que a primera vista está oculto. Y por eso el hombre, de lo que está oculto, ha descubierto el hierro, ha descubierto el bronce y ha hecho multitud de descubrimientos que, aplicados a todas las áreas de la vida, nos hacen vivir de forma confortable. Pero esto no ocurre con Dios. Él es completamente distinto. Él no está al alcance de nuestra mente como los demás elementos de la creación, donde lo único que tenemos que hacer es descubrir la naturaleza de las cosas que nos rodean, de las cosas que han sido creadas. Y por lo tanto, los clasificamos de acuerdo a la naturaleza de las cosas. Diferenciamos entre seres vivos y seres no vivos. Dentro de los seres vivos diferenciamos entre el ser humano, los animales y las plantas. Dentro de los seres humanos los clasificamos por razas, después los clasificamos por nacionalidades, después por edades y después por 1000 cosas más. Los vamos clasificando. Pero esto no ocurre con Dios. Los filósofos han traído muchísimo material que ellos han pensado acerca de Dios. Pero cuanto más lee uno a los filósofos, más se da cuenta de que son unos auténticos ignorantes, porque solamente están trayendo lo que ellos se imaginan. Pero claro, lo que yo me imagino y la realidad no se parecen nada. Ellos nunca han llegado a descubrir cómo es el Dios vivo y verdadero, ni han llegado a descubrir cuáles son sus propósitos, sino que han llegado a sus propias conclusiones, como seres humanos, finitos y de acuerdo a su mente imaginativa y creativa. A lo más que pueden llegar es a imaginarse a un Dios de acuerdo a sus propios pensamientos, a sus propias inclinaciones o intereses, que es lo que tristemente la mayoría de las iglesias tienen, un Dios a su altura, pero no al Dios de los cielos. Por eso Pablo dice que en él habita luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás, y por lo tanto solo se puede dar a conocer de él lo que él revela de sí mismo. No tenemos más información de lo que él quiere que nosotros conozcamos. Él no es objeto de nuestra investigación, no puede serlo, sino que solamente conocemos lo que él quiere que conozcamos. Las capacidades del hombre no pueden llegar hasta la profundidad de lo que es Dios. Es algo que lo supera por completo. El hombre no puede traspasar ni un paso en el conocimiento de Dios, a menos que Dios quiera darse a conocer. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, que nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Y cómo encajamos aquí a Cristo? Él es el unigénito, dice la Escritura, que está en el seno del Padre. Nadie ha visto a Dios, pero Cristo está en el seno del Padre. Él es el único que nos ha dado a conocer al ser increíblemente todopoderoso que habita en luz inaccesible, que es Dios Padre. El hecho de que Cristo esté en el seno del Padre nos indica lo cercano y lo íntimo de la relación con Dios y el conocimiento que Cristo tiene de Dios Padre, el que habita en luz inaccesible. Cristo está con Dios Padre. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Esto le da una dignidad superior a la de Juan el Bautista, a la de Moisés y a la de todos los profetas. Él tiene toda la autoridad. Él es quien revela directamente a la persona de Dios. Por lo tanto, es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, nada más ni nada menos, quien viene a darnos a conocer, como profeta señalado y anunciado por Dios desde tiempos antiguos, la voluntad y el corazón de Dios. Y lo hace de una forma en que ninguno de los antiguos profetas pudieron hacerlo. Los demás hablaron lo que a ellos se les dio a conocer, fueron la boca de Dios. Pero en el caso de Cristo no ocurre así. Él está cara a cara con Dios. Él forma parte de la Trinidad. Él vive desde la eternidad. Él es Dios, con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Él ha venido al mundo como el gran profeta de Dios para darnos a conocer la voluntad de Dios Padre para la Iglesia. Eso es lo que tenemos recogido en las Escrituras. Por eso Él es el gran profeta de Dios.
El Hijo conoce completamente al Padre porque es Dios con el Padre. Es parte de la trina deidad. Comparte la divinidad al igual que Dios Padre. Y es por medio de Cristo por quien Dios se ha dado a conocer. No vendrá, por tanto, un profeta mayor porque no lo hay. No hay quien nos pueda decir más cosas que Cristo nos ha dicho acerca de Dios. Y todo lo que Dios nos ha dicho, por medio de Cristo, está recogido en las Sagradas Escrituras, de manera que no podemos ya añadir a las Sagradas Escrituras lo que a nosotros nos interese o nos convenga, ni podemos quitar nada de lo que en las Escrituras está escrito, porque es la palabra de Dios para el hombre. En segundo lugar, vemos cómo Cristo llena los requisitos para ser el gran profeta de Dios por las características de sus atributos. Uno de ellos es la omnisciencia. Cuando él vivió en este mundo y estaba en Jerusalén, muchos le seguían. Habían oído de sus milagros, sobre todo cuando había que comer, allí estaban todos dispuestos a comer. Si había que trabajar, eso era otra cosa, pero para comer todos estaban dispuestos. Había sanaciones y todo esto provocaba que tuviera muchos seguidores. Vámonos a Juan capítulo 2 y vamos a leer los versículos 23 y 24. Y vemos allí cómo el Señor no se dejaba engañar por esta aparente exaltación que muchos hacían de él. Juan capítulo 2, versículos 23 y 24. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Así que los que creen en Cristo porque ven señales, esto no es una característica de que allí haya salvación. Muchos vendrán y nos engañarán o pretenderán engañando al pueblo de Dios diciendo, mira aquí, mira allá. Y la Escritura nos dice, tened cuidado porque Satanás se viste como ángel de luz y puede hacer los milagros más increíbles que os podáis imaginar. Pero nosotros nos debemos a las Escrituras, a la autoridad de las Escrituras, no a los que hagan milagros y venga aquí alguien de un circo y nos saque un coche de la nada. Y entonces ya digamos, aleluya, aquí tenemos a un gran profeta, ¿no? Tenemos que discernir los espíritus y lo que Dios tenía que decir ya lo ha dicho en su palabra, no hay nada más que añadir. Fijaos que aquí el Señor no se fiaba de esta expresión externa que manifestaba esta gente, porque realmente no había una fe salvadora, de manera que tenía sus reservas. De ahí que no les tratase a toda esta gente como al resto de sus discípulos. Tenía sus muchas reservas. ¿Y por qué razón tenía estas reservas? No, la Escritura nos dice aquí que conocía a todos. Estos hombres no conocían a Jesús, pero Jesús sí que los conocía a ellos. Aunque esa muchedumbre de gente lo seguía y manifestaba algún aprecio por Cristo, era un aprecio estrictamente comercial. Es decir, te sigo por lo que me das. En el momento en el que no me des, se acabó el seguimiento. Pero esto no es lo que nos enseña la Escritura. La Escritura nos enseña que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es decir, seguir a Jesucristo tiene un alto y elevado precio, que vamos a pagar con nuestros familiares, con nuestras amistades, en el mundo en el que vivimos, con nuestro ocio, con nuestro dinero, con nuestros recursos. Vamos a tener que pagar a distintos niveles un altísimo precio por seguir a Cristo. Nosotros podemos conocer como seres humanos algo de lo que hay en el corazón del hombre cuando analizamos las Escrituras y vemos por dónde va la mente de muchos. Pero aquí se nos dice que Jesús conocía a todas estas personas que se manifestaban como sus seguidores, es decir, sabía lo que había en el corazón de ellos y cómo debía interpretar lo que decían que creían de él. Cristo conocía sus mentes y sus corazones. Por eso nos dice en el versículo 25 de este capítulo 2 que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Lo sabía perfectamente. Aquí añade su base de conocimiento acerca de los hombres. Él no tenía que seguir el proceso normal de investigación que seguimos todos nosotros para hacer cuadros clínicos y ver cuáles son los parámetros de patrones de conducta que cada uno tiene y por lo tanto qué cosas están fuera de su lugar o qué cosas hace indebidamente. No. El Señor tenía un conocimiento porque todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Él. Vámonos a Juan 6:64. Ahí también vemos cómo el Señor vuelve a manifestar esta
situación de su deidad, este atributo de su deidad. Juan 6:64 nos dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Lo sabía con precisión. No es como dicen los testigos de Jehová, es que como el Dios ve de antemano, sabía que alguien le iba a entregar. Ahora, si no hubiera sido Judas, hubiera sido otro. Pues no. No si hubiera sido Judas, hubiera sido otro. Era Judas porque así estaba dispuesto a que ocurriera. No hay nada escondido para Dios. Desde el principio, nuestro Señor Jesucristo sabe todo lo que hay en el corazón del hombre. Sabe cómo es mi corazón y sabe cómo es tu corazón. Lo sabe perfectamente. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 23. Y ahí encontramos también, una vez más, como Cristo está hablando acerca del corazón de los hombres. Apocalipsis 2:23 nos dice que todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Este mensaje dirigido a las 7 iglesias de Asia van precedidos todos ellos de esta afirmación de quién es el que les habla, es decir, que conoce a la iglesia, y por eso comienza casi siempre con la afirmación yo conozco. Yo conozco. Y no conozco porque lo veo de antemano, no, sino porque estoy exactamente dentro. Sabe lo que está pasando en una determinada iglesia, sabe qué luchas tiene, sabe cuáles son sus problemas, sabe cuáles son sus debilidades y virtudes. Todo esto lo conoce Cristo. Él es el gran profeta de Dios. Y no lo conoce porque alguien se lo cuenta, según su criterio. Cristo sabe lo que pasa en cada iglesia y Cristo sabe lo que pasa en cada corazón. Lo sabe perfectamente. De manera que Cristo es el gran profeta que Dios ha dado a la iglesia para que hable en ella el consejo de Dios, para que sea la boca de Dios y para que trate a la iglesia y a cada uno de los hombres de una manera determinada. Por eso Cristo sabía lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso, y sabía lo que estaba pensando la iglesia de Esmirna, y sabía en qué situación se encontraba la iglesia de Pérgamo, y sabe perfectamente cómo nos encontramos nosotros. Lo sabe perfectamente. Y por eso se presenta y se dirige a cada una de las iglesias con un mensaje particular, un mensaje enfocado precisamente a la situación real de la iglesia en la que se encuentra. Por eso una de las responsabilidades que tienen los pastores y los predicadores y los maestros de la iglesia es no solamente coger el texto de las Escrituras y decir qué es lo que el texto enseña, sino qué es lo que el texto enseña para nosotros. Porque si solamente empezamos a analizar cómo fueron los israelitas y cómo en los tiempos de Elí se olvidaron de toda la ley de Dios y cómo vivieron como les daba la gana, nos iremos todos tan contentos pensando que malos eran aquellos israelitas del tiempo de Elí. Ahora, vamos a coger esa enseñanza y la vamos a aplicar a nosotros. ¿En qué situación nos encontramos nosotros? Nos encontramos alejados de Dios, igual que estaba Elí, que no enseñamos a nuestros hijos en el temor de Dios y por lo tanto tenemos bastantes posibilidades de que salgan como los hijos de Elí y que aquellos que nos rodean vivan como les da la gana porque no hay forma de enseñar la ley de Dios y por lo tanto cada uno vive como quiere. Cristo se dirige a cada uno de nosotros de forma particular. Lo hizo con muchos durante su ministerio terrenal, entre ellos a la mujer samaritana. Recordaréis cómo ella rápidamente le identifica como profeta y cómo encontró lo que estaba buscando, o más bien cómo fue encontrada. Y hoy se dirige a ti, en este día santificado, para volver a hablar a tu corazón. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuáles son tus frustraciones? ¿Cuál es tu dolor? ¿Estás en una situación de desasosiego? ¿Estás sin saber cuál es el rumbo que debes tomar? ¿Estás completamente perdido? Quizá el problema fundamental es que tienes en poco a Cristo. Quizá el problema sea que tienes en poco a Cristo. En que aquel que nos ha sido dado para que nos hable desde el cielo y en quien poder encontrar lo que necesitamos para poder vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente, no está siendo escuchado por ti. Y por tanto tu vida es como un barco a la deriva. ¿Hacia dónde vamos? Pues a ver qué ocurre hoy. Si no has mortificado tus pecados, eso te va a llevar a estar en un continuo conflicto.
porque no estás actuando de acuerdo a la fe, sino de acuerdo a tu corazón. No mortifiques tus pecados, eso tiene consecuencias. ¿Tienes en poco a Cristo? Eso tiene consecuencias. Cristo conoce como ningún profeta la voluntad de Dios el Padre. Conoce a las iglesias y conoce a las personas en su estado más profundo. Conoce nuestro corazón, no hay nada que se quede cubierto delante de Él. Conoce las intenciones, los propósitos, lo que hay dentro del corazón. Y esto no es una mera información teórica y una manera de alimentar el conocimiento, ¿no? Cuando nosotros nos exponemos delante de todo lo que Cristo es para su pueblo, para cada uno de nosotros, Cristo como el cabeza de la Iglesia, todo esto tiene grandes implicaciones, tanto a nivel individual, a cada uno de nosotros, como a nivel de Iglesia, a nivel del conjunto del cuerpo de Cristo. Todo esto tiene varias e importantes implicaciones. Por un lado dijimos, el pasado sermón, que Cristo es quien ahora está hablando a la Iglesia desde el cielo. Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba desde la tierra, mucho menos nosotros si desechásemos al que amonesta desde los cielos. ¿Para qué nos habla ahora el gran profeta de Dios desde el cielo? ¿Para qué nos habla Cristo? Hoy habla desde los cielos a los hombres, por una parte para anunciar salvación a los pecadores y para manifestarles que creyendo en Él tendrán vida eterna. Pero también a aquellos que dicen que han creído en Cristo, les exhorta para que puedan manifestar por la obediencia su amor a Cristo. Porque si no hay obediencia, por mucho que tú digas que crees en Cristo, te estás engañando. Completamente. Si no mortificas tus pecados, por mucho que digas que crees en Cristo, te estás engañando. Este es el contenido del mensaje. Hoy para los hombres. Anunciar que a pesar de haber violado su ley, a pesar de ser merecedores de la condenación eterna por lo que merecen nuestros hechos, se nos anuncia el perdón de pecados. Se nos anuncia la reconciliación para con Dios. Se nos anuncia la vida eterna que Dios otorga gratuitamente a los que creen en Cristo. Pero lo hace cuando nos acercamos a Él con arrepentimiento y con fe. Así que tenemos que orar para que el Señor nos siga dando fe y arrepentimiento, porque son dones suyos, no son nuestros. Y aquel que pide, se le dará. Aquel que llama, se le abrirá. Y aquel que busca, encuentra. ¿Eres fiel en la oración? ¿Eres fiel en la meditación? ¿Eres fiel en cuanto a tus relaciones fraternales? Porque en todo eso podemos evidenciar si realmente Cristo es nuestro Salvador o seguimos siendo nosotros mismos los que mantenemos el rumbo. ¿Quién es el que mantiene el rumbo? Este es el gran profeta que ahora nos habla desde los cielos y nos habla a los hombres para poner delante de nosotros la salvación que Dios nos da. Pero ese que nos habla desde los cielos, que es Cristo, y que nos habla hoy para perdón y salvación, no olvidéis que será también el juez en el día en el que venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Debemos seguir pidiendo y suplicando a Cristo que nos envíe la palabra que necesitamos en medio de las situaciones que pudiéramos estar atravesando. Cada uno de nosotros tiene sus particularidades, cada uno de nosotros tiene sus guerras, cada uno de nosotros tiene sus batallas. Y Satanás, a cada uno de nosotros, nos tiene tomado el pulso de dónde nos tiene que dar más fuerte, que es exactamente donde más nos duele. Pues esas son las barreras que tenemos que reforzar. Esas son las murallas que tenemos que reconstruir. Nos acercamos a las Escrituras para que Dios nos hable. Nos acercamos hoy, en el Día del Señor, para ser enseñados en toda verdad. ¿Cuál es la disposición con la que venimos a la casa del Señor? ¿Venimos con un espíritu enseñable para recibir con mansedumbre la palabra predicada? Pues esto es lo que nos va a dotar de las fuerzas necesarias para ir corrigiendo lo deficiente. Para enseñarnos, para alimentarnos, para guiarnos, para reprendernos y para exhortarnos. Cristo nos habla desde el cielo por medio de su palabra predicada. Habla directamente al corazón y a la conciencia. Ahora tenemos que pensar. Tenemos que pensar en este mensaje y saber qué es lo que vamos a hacer con esta palabra recibida. ¿Qué voy a hacer con la predicación de hoy?
¿Qué voy a hacer con la predicación que cada domingo desde el púlpito recibo? ¿Qué voy a hacer con todos los mensajes que desde la Iglesia se imparten? Porque también serás juzgado por el uso que vayas a darle a lo que escuchas. No solamente por lo que no haces, sino que habiendo tenido la exhortación, la enseñanza y el alimento, ¿qué es lo que haces con todas estas bendiciones que Dios te da? Vamos a terminar en oración.